Vamos a largar, así nos desocupamos temprano. Eh, en la clase de hoy, esperen un caso que voy a tocar alguna cosa. En la clase de hoy vamos a hacer una revisión de lo que habíamos visto en la última clase sobre transformación de frecuencia. Vamos a esperar 2 minutos más que se sube el otro y ahí estaríamos. Bueno, les decía, vamos a rever el tema de transformación de frecuencia para que les quede bien clarito. En principio, nosotros en la clase pasada lo que habíamos visto era que en el caso de el XK para un pasabajo, nosotros teníamos esa expresión, como esto era lo que nos daba J por omega sobre omega de corte, a este conjunto J por omega sobre omega de corte lo llamábamos S. Y habíamos visto que en el caso del pasa alto, nos daba exactamente al revés, razón por la cual, razón por la cual a eso lo llamábamos 1 sobre. Y si hacíamos el mismo tipo de cálculo para el caso del XK de un pasabanda, nos daba esa expresión en la cual el XK del pasabanda era S más omega 0n al cuadrado, que era la pulsación normalizada al cuadrado, sobre S. Si ustedes se acuerdan, nosotros en su momento definimos que el omega 0n al cuadrado era omega 0 al cuadrado dividido el ancho de banda al cuadrado. Y en el caso del XK de la elimina banda, nos daba la inversa del XK del pasabanda. En todos los casos, para llegar a qué lo que era la expresión del XK, nosotros arrancábamos de esta expresión, o sea, cambiando el valor de ZK2 por su equivalente de R0 al cuadrado y toda la historia, nosotros arrancamos de esta expresión ZK1 sobre 2R0. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacíamos? En el caso del pasabajo, nosotros tomábamos el elemento que va en serie, el ZK1, ¿sí? Y a partir del valor que tenía el ZK1, nosotros tratábamos de, a esta expresión, acomodarla de forma tal de que me quedara este L1 acá abajo, omega sobre 2R0 sobre L1 era la pulsación de corte, entonces de esa manera nosotros obteníamos el equivalente de XK, no de los componentes del circuito, sino de las pulsaciones que intervenían en el circuito. En el caso del pasa alto, hacíamos lo mismo. En este caso, el capacitor era el elemento ZK1, y a partir de ahí, nosotros hacíamos el reemplazo de eso y nos daba lo que habíamos sacado en la expresión anterior. Para el caso del pasabanda, el ZK1 va a ser el circuito de resonancia de serie de L1 con C1, y a partir de ahí obtenemos las expresiones que habíamos visto antes. En todas las determinaciones de XK estamos haciendo el mismo procedimiento para obtener el equivalente de S de S, o 1 sobre S, o S más omega 0 n al cuadrado sobre S. ¿Sí? Y por supuesto, lo mismo va a ocurrir con el elimina banda. El elimina banda, el ZK1 va a ser, nuestro ZK1 en el elimina banda, va a ser el circuito resonante paralelo que tenemos acá. De esa forma, logramos todas las expresiones esas que mostramos en la filmina anterior. Eso lo habíamos hecho en la clase pasada.
En el tema de transformación de frecuencia, cuando yo hago el cambio de P por 1/P, cuando hago el cambio de P por 1/P, un inductor me convierte en un capacitor, y un capacitor, si, fíjense, aquello tendría, en el caso del inductor, donde estoy mostrando el ratón, sería LP, ya vamos a hacer esto, acá 1/P es, o sea, L por P sería la impedancia transformada o la reactancia transformada de un inductor, mientras que 1/P es la reactancia transformada de un capacitor. ¿Sí? De esa forma, si yo paso de P a 1/P, un inductor se me transforma en un capacitor. En el caso del capacitor, cuando yo voy a hacer esta transformación, si tomo CS, lo estoy tomando como si fuera la susceptancia capacitiva, es decir, la inversa de la reactancia. A partir de ahí, al hacer el cambio de P por 1/P, el elemento que me va a quedar acá va a ser una susceptancia inductiva. Exactamente lo mismo ocurre cuando nosotros hacemos el cambio de pasa alto a pasa bajo. ¿Qué significa? Que un capacitor, si lo tomo como su substancia, en definitiva lo que estamos haciendo acá es lo que hemos hecho acá arriba, ¿sí? Susceptancia capacitiva se me transforma en susceptancia inductiva. Y acá, reactancia inductiva se me transforma en reactancia capacitiva. Para ver eso, supongamos que tenemos un inductor, hacemos el cambio de S por 1/S, ¿sí? El valor de L, el valor de la inductancia, va a pasar a ser este valor 1/L, el valor que va a tener la capacidad. Y en el caso de un capacitor, lo tomo como susceptancia capacitiva. Cuando hago esta transformación a 1/S, se me convierte en un inductor en donde el valor de CS pasa a ser 1/SL al hacer la transformación de S por 1/S. Veamos qué es lo que pasa en el caso de un circuito cuando yo paso de un pasa bajo a un pasa alto. Voy a tomar el inductor este, ¿sí? Ese inductor vale 1 henrio. Cuando hago el cambio de S por 1/S, ¿sí? Ese 1 henrio lo paso de ahí arriba acá abajo, o sea, imagínense que acá abajo puse 1/1, de forma tal que 1/S multiplicado por algo me va a dar el valor del capacitor, razón por la cual el capacitor en el pasa alto vale 1 faradio. Es decir, he pasado de 1 henrio del pasa bajo a 1 faradio del pasa alto. Veamos qué es lo que pasa con el capacitor este C2, que vale 2 faradios. C2 vale 2 faradios, ¿sí? Cuando hago la transformación de S a 1/S, fíjense que a este 2 lo voy a pasar acá abajo al denominador, ¿eh? De forma tal de que L valga 1/2. Y ahí he hecho la transformación de un pasa bajo a un pasa altos. Si quiero hacer del pasa alto al pasa bajo, ¿qué es lo que voy a hacer? El 1 faradio de esto lo tomo como si fuera susceptancia, ¿sí? Susceptancia capacitiva. Cuando hago 1/S, esto que tengo acá en este denominador va a ser susceptancia inductiva, inversa de reactancia, y por lo tanto, la inductancia va a valer 1 R. O sea, he pasado en la filmina anterior, pasa bajo a pasa alto, y acá estamos haciendo pasa alto a pasa bajo.
Veamos qué es lo que pasa con el inductor este que tenemos acá. Cómo se transforma en los dos faradios eso. Acá lo estoy tomando como reactancia transformada de un inductor que vale un medio, ¿sí? Cuando cambio S por 1/S, a este un medio lo paso acá abajo al 2, para que este 2 se convierta en el valor de la capacidad que va a ir en el pasabajo. A continuación, vamos a ver qué pasa cuando hacemos la transformación de frecuencia de pasa bajo o de pasa alto a elimina banda o a pasa banda. Yo tengo que cambiar P por P más omega 0 en el cuadrado dividido P. Si yo tomo este inductor como reactancia, ¿sí? Cuando lo pongo acá voy a tener una reactancia inductiva y cuando opero esto va a ser una reactancia capacitiva. La suma de dos reactancias me da un circuito en serie. Ya lo vamos a ver en la próxima filmina, bien explicadito esto. Cuando tengo un capacitor, ¿sí? Lo estoy tomando como susceptancia. Esa susceptancia capacitiva va a hacer que acá yo tenga una susceptancia capacitiva cuando pase el omega 0 en el cuadrado, como 1 sobre omega 0 en el cuadrado por C acá abajo, eso me va a dar una susceptancia inductiva. La suma de dos susceptancias es un circuito en paralelo. Esa es la diferencia cuando hablamos acá de reactancia y acá hablamos de susceptancia transformada. En la próxima filmina, lo que vamos a hacer es ver cómo pasamos de un pasabajo a un pasabanda. Vamos a tomar primero el inductor. Ese inductor vale un hercio. Tengo que transformar la S en S más omega 0 n al cuadrado sobre S, ¿sí? El valor del inductor es lo que está marcando ahí el cuadradito amarillo y rojo, ¿sí? Cuando yo paso esto que tengo acá, lo paso al denominador para transformarlo en reactancia capacitiva, ocurre eso, entonces, eso me está representando el 1, el valor del inductor, y el 1 sobre omega 0 n al cuadrado, el valor del capacitor. Vamos a ver a continuación qué pasa con este capacitor que tenemos acá de 2 farads. En ese capacitor vamos a tener 2S. Al tomarlo así de esta forma, esto es susceptancia transformada, susceptancia capacitiva transformada. Esa S la vamos a transformar, ahí están los 2 farads, esa S la vamos a transformar de S más omega 0 n al cuadrado sobre S. Entonces, el 2 del valor de la capacidad, ¿sí? Se me va a transformar al 2 este con el omega 0 n al cuadrado, lo paso acá abajo al denominador, es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, cuando lo veo acá, mira a la derecha, como susceptancia capacitiva más susceptancia inductiva, eso me va a dar este circuito paralelo, donde el valor este del 2 faradio es el del capacitor, y el valor 1 sobre 2 omega 0 n al cuadrado me está dando el valor del inductor. Ahí tengan en cuenta que en algunos, en lugar del 1 medio este, lo van a ver como 0,5 en alguna filmina por ahí, probablemente de la página web. En el aula abierta están todas con 1 medio, pero en la página web puede aparecer como 0,5, o sea, es la misma cosa, pero no es que esté cambiado nada. Vamos a ver qué pasa con el elimina banda. En el elimina banda es más fácil hacerlo desde el pasa altos, ¿sí? La transformación S a S más omega 0 n al cuadrado sobre S. Ahí vamos a tener que el capacitor S de 1 faradio
se me va a transformar al cambiar S por S más omega cero al cuadrado sobre S en S1, que es el valor del capacitor. En la próxima vamos a ver que esto lo pasamos acá como denominador, o sea, susceptancia capacitiva, y esto pasó como 1 sobre 1 por omega 0 n al cuadrado hacia la susceptancia inductiva, ¿sí? Y a partir de ahí, el 1 este es un faradio, y 1 sobre 1 más omega 0 n cuadrado es en hercio el valor del inductor. Como tenemos acá, voy a volver un cachito para atrás. Como tenemos acá la suma de dos subsustancias, eso equivale a un circuito paralelo. ¿Estamos? Eso ya lo habíamos dicho antes, pero lo repetimos como para que quede claro. Entonces, el capacitor vale un faradio y el inductor vale 1 sobre omega 0 n al cuadrado hercios. En el caso ahora de este inductor de medio hercio, lo que tenemos nosotros es el medio hercio multiplicado por S, transformado, lo tenemos que pasar a S más omega 0 n al cuadrado sobre S, tenemos el 1 medio, acomodamos esto de acá, ¿sí? Lo pasamos todo abajo para que sea reactancia capacitiva, es eso que tenemos ahí, y eso equivale a una reactancia inductiva más una reactancia capacitiva. Es decir, que esto es lo que me está dando este circuito C, donde va a valer L, un medio, y el capacitor este va a valer 2 sobre omega 0 n al cuadrado. Bueno, esa es la forma en la cual aparece, perdón, esa es la forma en la cual aparece esta tablita de conversión. O sea, yo puedo pasar de pasa abajo a pasa alto o viceversa. Puedo pasar también con el S igual a 1 sobre S, de pasa banda elimina banda o viceversa. Fíjense que cuando yo tenga acá esto como reactancia sumado con otra reactancia, cuando hago la inversa, me va a quedar susceptancia más susceptancia, razón por la cual el circuito esté paralelo. Y lo mismo ocurre acá, pero a la inversa. Bueno, dentro de las transformaciones tenemos, acá estaría indicado lo que hemos hecho nosotros en las filminas anteriores, que puedo pasar de paso abajo a pasabanda con S igual a S más omega 0 n al cuadrado sobre S, y lo mismo puedo hacer de pasa alto a eliminar banda. La otra cosa que yo puedo hacer es cambiar para pasar de pasa abajo directamente a elimina banda o de pasa altos directamente a pasa banda. Pero esto no es recomendable, ¿sí? Porque hay más posibilidad de meter la pata que de que le salga bien. Entonces, si tienen que hacer una elimina banda, el consejo es del pasa abajo normalizado al pasa alto normalizado, y ahí aplicaré. Si tienen que hacer un pasa banda, del pasa abajo directamente al pasa banda. ¿Estamos? Siempre tomando como base el pasa abajo, que es el más fácil de acordarse los valores. Y para obtener cualquiera de los otros circuitos normalizados, simplemente tenemos que utilizar las transformaciones de frecuencias correspondientes. Acá, en la clase pasada, yo les había mostrado este gráfico. Ese gráfico está hecho de la siguiente manera. Sobre el eje vertical estoy representando el XK del pasa abajo, y sobre el eje horizontal el XK del pasa alto. La diferencia que hay entre los dos es que esto sería S, mientras que el pasa alto sería 1 sobre S. Esto que están viendo ahí, yo se lo voy a mostrar de otra manera. Les muestro las tres filminas y después les muestro cómo sale la historia.
El siguiente que nosotros podemos ver es el pasabanda, ¿sí? Estoy representando estas curvas que están acá, me están representando omega menos omega cero al cuadrado sobre omega. Esto sería lo mismo que S más el omega cero n al cuadrado sobre S. ¿Estamos? Acá, donde toca del valor 1 del paso abajo a la izquierda y a la derecha, y del menos 1 a la izquierda y a la derecha, es lo que me está definiendo el ancho de banda. Teóricamente está en la omega de corte 1, la omega de corte 2, y acá, donde la función se hace igual a 0, es donde yo tengo la pulsación de resonancia. Esto ténganlo en cuenta porque dentro de un ratito les voy a mostrar otras gráficas que explican de dónde sale esto que estamos viendo. Y por último, en el caso del elimina banda, lo que estamos representando, perdón, me fui para atrás, el elimina banda, estoy representando la inversa de esto, o sea, este es el pasabanda. Si yo hago la gráfica de 1 sobre el omega menos omega 0, omega 0 al cuadrado sobre omega, me va a dar esta otra gráfica. ¿Estamos? Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo, únicamente que el hueco que me queda acá al medio, ¿sí? Ese hueco que me queda ahí y este hueco que me queda acá, sería la banda eliminada. Lo que está marcado en color rosa sería la banda pasante. Se supone que la elimina banda, esta parte que está en blanco acá, es la banda eliminada. Y el sistema es exactamente el mismo, donde el más 1 toca a la izquierda y a la derecha y el menos 1 a la izquierda y a la derecha la curva, B está dando cuál es la relación de transformación entre pasa abajo e elimina banda, tal como habíamos dicho antes. Bueno, antes de pasar a las preguntas, yo voy a salir de acá un minuto, les voy a compartir otra pantalla, va a ser la pantalla esta de Octave. En esta pantalla lo que vamos a ver va a ser un programa que hice a pedido ahí de algunos que preguntaban de dónde salía y por qué la gráfica era así en la clase pasada. Vamos a hacer, esperen que esto lo que está mostrando, transformación de pasa abajo a pasa altos, ¿sí? El primer valor que voy a meter acá en la pulsación va a ser 1, o sea, omega de corte igual a 1. No sé si están viendo ahí la gráfica. A ver, Todavía no, profe. compartir esa, o compartir la pantalla. Bueno, ahí tienen la gráfica esta. En esta gráfica lo que estamos mostrando es lo que vimos en la primera filmina, la que correspondía de pasa abajo a pasa alto. Fíjense que yo acá le puse la pulsación de corte en 1, entonces cuando la curva del menos 1 y el más 1 de la banda pasante del pasa abajo toca la del pasa alto, acá es donde me define la pulsación de corte. Vamos a ver ahora, voy a borrar ahí, voy a compartir de nuevo la pantalla de Octave. Lo que voy a hacer ahora es exactamente lo mismo, pero le voy a poner 20 de pulsación de corte.
Ahí les comparto la pantalla de esa. La vamos a agrandar. Fíjense que ahora, ¿qué es lo que hice? Modifique la curva, al modificar la pulsación de corte, ahora me está tocando el -1 en 20 y el +1 el -20. ¿Estamos? O sea, si yo le doy distintos valores a la pulsación de corte, dejé de mostrar lo que era la curva normalizada, donde la pulsación de corte valía 1, y puedo mostrar cualquier valor. Esto lo hice hasta 100 radianes. O sea, eso lo puedo ir corriendo hasta 100 radianes y les va a ir mostrando las distintas curvas. Eh, Voy a poner acá, así lo ven eso, vamos a poner que sea 50 y va a aparecer sobre la misma curva. Ahí lo están viendo ustedes. Fíjense, la segunda línea verde me está mostrando acá el 50 radianes por segundo y acá el -50 radianes por segundo. Esto está con el cold down, esa es la razón por la cual vemos las dos curvas juntas. Para el caso, espero que ponga la pantalla esta. Para el caso voy a compartir la pantalla de nuevo del Octave. Vamos a hacer un caso. Compartir pantalla 2. Esa. Acá voy a hacer la transformación ahora de pasa bajo a pasa banda. La pulsación de corte inferior la voy a poner en 0.618, que es un valor notable, ustedes se deberían acordar del año pasado, ¿sí? Cuando vieron el tema de resonancia serie. Y la pulsación de corte superior la voy a poner en 1.618. Fíjense lo que va a pasar. Ahí ustedes están viendo eso, ¿sí? Acá, fíjense, la omega 0 está en 1. Si yo me fijo desde 0,618 a 1,618, hay un ancho de banda igual a 1, ¿sí? Entonces, ahí lo que estoy mostrando sería lo que son las curvas normalizadas. Cuando hago el ancho de banda igual a 1, un radian por segundo, y la pulsación de corte igual de resonancia, perdón, igual también a un radian por segundo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, le voy a borrar esta. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo hago lo mismo. Y le pongo acá, por ejemplo, 10 y le pongo 20. O sea, pulsación inferior 10, pulsación superior 20. Va a ocurrir esto. Fíjense qué es lo que pasó acá. Se me corrió al valor omega de corte 1, 10, omega de corte 2, 20. Acá sigue coincidiendo, pues está armado así el programa, para que el +1 toque a la derecha y a la izquierda, y el -1 toque a la derecha y a la izquierda. Si ustedes se fijan, este valor donde está marcado el omega 0 acá, es la raíz cuadrada de 10 por 20, ¿sí? Ese valor sería el de la media geométrica de las dos pulsaciones que delimitan el ancho de banda. Y por supuesto, entre 10 y 20 tengo un ancho de banda de 10, que es lo que me está mostrando esto acá. Bueno, esto lo podríamos llevar a cualquier valor hasta 100, está armado así el programa. Y por último,
Si hago el elimina banda, voy a poner primero 0.618, ¿sí? Y 1.618 para que la pulsación de resonancia me dé 1. Lo paso para acá. Bien. Ahí estamos fíjense, las curvas estas, las verdes, son las de 1 sobre omega menos omega 0 n al cuadrado sobre omega. Acá yo hice que los dos valores, el 0.618 y 1.618, hacen que la raíz cuadrada de esos dos valores multiplicados me den que la pulsación natural o la pulsación de resonancia esté en 1, ¿sí? Y por supuesto, desde acá hasta acá hay 1 y ese es el ancho de banda. Acá les estaría mostrando que la banda pasante es esa y acá tendríamos la banda eliminada de los dos lados, frecuencia positiva y frecuencia negativa, de el elimina banda. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo, pero le vamos a poner 10 y 20 como habíamos hecho antes. Podría ser cualquier valor, aquí, pero pongo 10 y 20 porque el ancho de banda está fácil ahí para ver. Ahí tenemos esto, ¿sí? Fíjense, 10 y 20, este valor acá es la raíz cuadrada de 10 por 20, el ancho de banda de la banda detenida es igual a 10 menos 20, 20 menos 10 radianes por segundo. ¿Estamos? Esto explicaría, digamos, las gráficas que habíamos visto nosotros, eso es el XK2 Bosano. O sea, cuando yo lo pongo, acá vamos a borrar esta, vamos a poner acá, vamos a poner ahí. Cuando yo le ponga 0.618 y 1.618, ¿sí? Digamos, eso sería para el XK normalizado. El XK, donde me va a aparecer en omega 0 igual a 1. Y esas son las curvas que ustedes tienen. Esperen un segundito, vamos a dejar de compartir esto. Vamos a compartir. Vamos a compartir esto de vuelta. Esperen para compartir eso, porque si quiero compartir eso. Eso. ¿Sí? Bien. O sea, esta gráfica tiene acá, ahí está el paso banda, ahí está el paso alto, y está la del línea banda, ¿sí? Esas tres están hechas con el programa ESO, el programa que les mostré recién. Acá estaría para los casos normalizados, ese valor de acá sería 0.618 y 1.618, lo mismo acá en el pasabanda, eso es 0.618 y esto es 1.18. 1.618. Esto lo puedo llegar al valor que yo quiero. Lo importante acá es que, digamos, estas son las curvas de transformación, pasa bajo a pasa alto, pasa banda a elimina banda.
Bien, a partir de ahora les dejo que hagan preguntas sobre lo que acabamos de ver. Queda para que ustedes puedan abrir los micrófonos. ¿Qué aplicación tiene que cambiar de una configuración a otra? Digamos, esta sería la explicación teórico-gráfica del cambio al hacer el tema de la transformación de frecuencia. Ante la pregunta esa, digamos, lo más importante, lo que está antes de las preguntas, vamos a ir acá. Don Cabina. Lo más importante es que con la transformación de frecuencia yo lo que estoy haciendo es pasar de pasa bajo a pasa alto, o de pasa bajo a pasa banda, o de pasa alto a elimina banda, ¿sí? Lo que estoy mostrando acá son las gráficas de lo que estamos haciendo analíticamente acá. O sea, ¿qué es lo que es la transformación de frecuencia? Aplicación práctica, nada más que reforzar los conceptos teóricos de lo que estamos hablando. ¿Estamos? ¿Cuál es la importancia del tema de la transformación de frecuencia y la normalización? A partir de tener, por ejemplo, el pasabajo normalizado, me tengo que acordar de tres valores, yo puedo hacer cualquiera de los otros tres filtros más el pasabajo normalizado. Haciendo esta transformación, yo solamente necesito acordarme de eso. Mediante el cambio de S igual a S más omega 0 n al cuadrado, yo obtengo los valores estos normalizados. Los valores normalizados, ¿cómo los normalizo? Un inductor lo multiplico por R0 y lo divido por el ancho de banda. Un capacitor, que estoy mostrando acá, lo divido por R0 y por el ancho de banda. El valor que me da acá, acuérdense que el omega 0 n al cuadrado va a ser el ancho la pulsación de resonancia al cuadrado, o sea, omega 1, omega de corte 1 por omega de corte 2, dividido el ancho de banda al cuadrado, o sea, omega de corte 2 menos omega de corte 1 al cuadrado. Eso me va a dar un valor acá que normalmente es un valor bajito, 0,96, 0,5, 1,4. O sea, todo depende del ancho de banda que tenga el filtro que me pide. A ese valor que me da acá, si es un capacitor, lo divido por el ancho de banda y lo divido por R0 y me va a dar el valor correspondiente acá. Y en el caso de un inductor, lo que me haya dado acá al hacer medio 0,5 omega 0 n al cuadrado, a eso lo multiplico por R0 y lo divido por el ancho de banda y me va a dar el valor de ese inductor. Si no, ¿cuál es la otra forma? Hacer todo el desarrollo teórico para ver a qué es igual este inductor, estos dos capacitores, este inductor y este capacitor. ¿Estamos? O sea, ¿qué es lo que me facilita el tema de la transformación de frecuencias y la normalización y desnormalización? Que simplemente, sabiendo el paso abajo, yo puedo hacer cualquier filtro en cualquier frecuencia. Y si no, me tengo que saber el teórico del paso abajo, el teórico del paso alto, el del paso banda y el del elimina banda. ¿Estamos? Esa sería estoy yendo para atrás. Vamos a abrir acá. Vamos a poner acá la actual diapositiva y vamos a mostrar esto. Bueno, coméntenme preguntas o algo que no les haya quedado claro con respecto a lo que es normalización y transformación de frecuencia. ¿No hay preguntas?
¿Cuánta gente tenemos en este momento? 38 participantes. De los 38, ninguno tiene ninguna duda. Y hay que pegar una leída, profe. A Y lo último. Más Valeria que Lynch. Bien. Bien. Entonces vamos a pasar, si no tiene pregunta, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a salir de acá. Hacemos acá. Profe, para practicar para el parcial, ¿va a haber algún cuestionario o algo con respecto a este tema? Puede haber alguna historia. Bueno, Dice, gracias. bueno, lo que no se dice, no guarda. O si no, podemos practicar con los ejercicios de las filminas, o con cuáles ejercicios, o lo de la carpeta. Digamos, todo el material que se le ha dado es para afianzar los conocimientos que pueden ser requeridos en el parcial. O sea, todo lo que estamos dando sobre los temas estos teóricos y prácticos pueden aparecer en el parcial. Ahí les voy a compartir la pantalla esta. Compartir pantalla, trabajo práctico, presentación de PowerPoint. Wow. Vamos a ver un trabajo práctico sobre filtro K constante que les va a servir para repasar para el parcial. Esto lo tienen, va a estar disponible a partir de las 10 de la noche, ahí en el aula virtual en esta semana. No lo publiqué antes para que pudieran participar. Vamos a ver, en esto que sería un trabajo práctico sobre filtro K constante, vamos a ver ese circuito. ¿Dónde? Los datos del circuito, ¿cuáles son? L1 sobre 2, que vale el inductor, y C2, 100 microhercios y 80 nanofarads. Entonces, con lo que ustedes saben, me van a tener que decir, ¿sí? Tipo de filtro, cuál es el valor de la impedancia característica, y cuál es la pulsación y la frecuencia de corte. ¿Se entendió? Cuando tengan el valor ese, don Mariano Batkov, esto que estamos dando ahora es tema de la semana pasada, lo que estamos haciendo es reforzar lo que ustedes han visto. Justamente les habíamos dado el cuestionario 11 y el cuestionario 12 para que ustedes tuvieran todos los temas para repasar para el parcial, por eso lo dimos que termina justo el día del parcial. Entonces, trabajo práctico. Saquen la calculadora que debe estar extrayéndolos y calculen cuánto vale la R0 y cuánto vale la pulsación de corte. Con lo que hemos visto hasta ahora, se supone que ustedes debieran tener esos dos datos. A ver quién se sumó. Bueno, parece que hemos sido seleccionados dentro de un grupo selecto que no se nos va a cortar a los 40 minutos. Llevamos 48. Así que, ¿están calculando? Viendo Bustos, viendo Gómez, Don Veladez quiere que esté en eso de Ocampo. Don González, está bien la pulsación, pero está mal, Don Omar González, está mal la frecuencia.
Acuérdense que era 2 dividido en la raíz cuadrada de L1 por C2. Y recuerden que el valor que tienen acá es L1 sobre 2. Todo lo que calcularon 500 radianes, me parece que están olvidándose de que es L1 sobre 2 el valor dado y que ustedes tienen que trabajar con L1. Dos dividido la raíz cuadrada de 100 exponencial menos 3 por 2 por 80 exponencial menos 4. Cierro igual. Ah, tenías razón. No, está bien. Está bien, está perfecto. También los 500.000 radianes por segundo. Lo que pasa es que yo tenía el valor en frecuencia. Después les comento por qué. Está bien. Eh, Está bien todo lo que contestaron. A ver, acá lo estoy viendo. Está Don Gómez, Don Busto, Don Ocampo, Don Veladeli, Don Omar González, Don Bozano, Don Calvin, Don Bustos, Don Paulín, Don Bondino, Don Calvin de vuelta, Gómez Bustamante. Sí, ¿sabe qué es lo que pasó? No, no, no supera nada. Lo que pasa es que yo el valor lo tenía en frecuencia. Ya después de un ratito le voy a mostrar por qué, dónde estuvo la metida de pata mía. Don Lautaro, todo también. Perfecto. Bueno, eh, parece que las calculadoras siguen andando. Tenía miedo que se me hubiera quedado sin pila tanto hacer cálculo de este periodo de pandemia. Entonces vamos con la resolución. Ustedes van a tener que es un filtro paso abajo. Nos tenemos que acordar que tenemos que trabajar con L1, entonces va a ser el doble del valor que figura en el circuito. A partir de ahí, con eso vamos a hacer los cálculos. La R0 va a valer L1 sobre C2, 50 ohmios, y la pulsación de corte 2 sobre la raíz cuadrada de L1 por C2, y eso le da 500 radianes por segundo. Y la frecuencia, que ahí es donde estuvo la metida de pata mía, don Bustamante, ¿usted sabe lo que me cuesta a mí hacer un simulacro de lo que sea? Digamos que el simulacro del segundo parcial serían los dos cuestionarios que tienen ustedes en el aula virtual. Bueno, veamos ahora qué pasa con un pasalto. Exactamente igual que antes. En cuanto ustedes tengan los valores, pásenmelo. Bien, don Bozano, don Paulín, don Calfín, don Abdala, don Checa, don Elizondo,
Parece que hemos estado practicando Don Mondino también. Don Abdala González, Don Casteló. La frecuencia de Don Calfín está perfecta. Don Veladri también, Don Todd, Don Ocampo, Don Busto, Don Balkov, perfecto. Bueno, entonces, tipo de filtro, pasa alto. Acá nos tenemos que acordar que nosotros tenemos 2 veces C1 en el circuito y para el cálculo tenemos que tener C1, o sea, si era un micro, 0,1 micro van a ser 50 nanos. Esos son los 2 valores que tenemos que utilizar para los cálculos. El R0 va a estar dado. Don Chirino, ¿cómo saco 48.98? No sé. Los 200K están bien, Don Chirino, pero el 48.98 no me da la suma. Para el cálculo del R0 tenemos eso, L2 sobre C1, acuérdense que un pasa alto, se cambian los subíndices del pasa bajo. Acá, recuerden, cuando lo vayan a hacer, que tienen que poner C1 y no 2C1. Normalmente lo que se hace es multiplicar por 2 acá abajo y tomar el valor del circuito. ¿Sí? Y en el caso de la pulsación van a ser 2000 radianes, como decían ustedes, y la frecuencia 31.83 kilohertz, como decían ustedes. Ahí corrigió Don Chirino, estamos. Veamos ahora el caso de un, por eso tendría que decir ustedes qué tipo de filtro es, la impedancia característica, las pulsaciones y las frecuencias de corte. ¿Sí? Sería ese circuito con esos valores de elemento. Les estamos pidiendo que digan tipo de filtro, impedancia característica, pulsación de corte 1, pulsación de corte 2 y omega 0 al cuadrado, o omega 0. Eso les sirve a ustedes también como comprobación después, tener el valor del omega 0. O sea, eso no se olviden de calcularlo porque les comprueba que todos los circuitos resonantes están resonando a la media geométrica de las 2 pulsaciones que definen el ancho de banda, que son el dato que a ustedes les dieron. Don Calvin, bien la R0, Don Paulín también. El ancho de banda 500.000. Omega 0, 316, no tengo el valor acá, así que ancho de banda 500.000 está bien. Y el omega 0, sí, a ver si es al cuadrado, son 316, 316, 277.766 al cuadrado. Sí, señor, está perfecta la pulsación, Don Paulín. Don Calvin también. Don Requejo. Bien
limpieza y características, don Abdala también, don Elizondo. Si hay alguno no lo nombro, pues se me entran a escribir varios y se me va para arriba don Batkov, don Mondino, que dice que te digo igual que Pablo. Bien. Y ahora, eso, don Bozaro me pregunta, ¿y las pulsaciones de corte? Si ustedes vieron el apunte, las pulsaciones de corte están en uno de los ejercicios, eso en PDF con ejercicios resueltos, está como calcular. Don Bozano también pregunta por la pulsación de corte. Don Aibar, está bien la omega 0 y la R0. Don Castañeda también. La impedancia de Don Bustamante. Don Requejo también está bien. ¿Qué pasó con las pulsaciones? Bien, don Chirino, estaría faltando las pulsaciones. Creo que están todos renegando con las pulsaciones. A ver dónde estamos. Me fui a buscar agua. No, don Lautaro Toth. Pues si tienen la frecuencia, si tienen la frecuencia, ya está. Buenas noches, don Gómez. Ahí me dice don Monero que empieza River a las 21:30. No sé qué es River. ¿Qué? OB de corte 1, 200 radianes. Puede ser, don González. Si eso es cierto, la OB de corte 2 debería estar en 700K. A ver, 200 dividido 2 dividido pi. Está bien, don Omar González, 200K. Y la otra debería estar 500K más allá. 700. Dividido 2 dividido pi. 111. Bueno. Ejercicios como este
casi seguro que van a aparecer en el parcial. Esto tienen ustedes algunos hechos por ahí en los PDF que dio la cátedra. Don Silvio Bustamante está preocupado desde el principio de año con los parciales. No sea el problema, don Bustamante, que va a andar bien. Van a andar, los que estudian van a estar todo bien, no se vendrán. Bueno, vamos a la historia esta. Acá, digamos, lo más importante, acordarse, omega C2 500 no, debería ser 700. Porque el ancho de banda, el valor ese que mandó don González, 200K, está bien. Entonces, la omega de corte, esa es la omega de corte 1, la que mandó don Omar González. 200K. La otra frecuencia debería estar, o pulsación debería estar 500K más allá, o sea, el 700. Bueno, vamos a resolver el tema. Pasabanda, acuérdense que acá tengo que poner el doble de L1 y la mitad de C1. Con eso calculo, y los otros elementos que no hay que hacer ninguna modificación, con eso calculo el R0, que va a ser L1 sobre C2 igual a 50 ohmios, y L2 sobre C1 también me tiene que dar 50 ohmios. Acuérdense que pasa banda y elimina banda. Haciendo cualquiera de estos dos cálculos que les tiene que dar iguales, pueden obtener el valor de la impedancia característica. Para calcular el omega 0 al cuadrado, cualquiera de los circuitos resonantes les tiene que dar el mismo valor, ¿sí? O sea, omega 0 al cuadrado, acá no vale la pena trabajar con omega 0 porque lo que utilizan ustedes para los cálculos es el omega 0 al cuadrado. Entonces, va a ser igual a 1 sobre L1 por C1 o a 1 sobre L2 por C2. Acuérdense que acá L1 y C1 pueden usar los mismos valores, voy a volver para atrás, pueden usar los mismos valores que tienen en el circuito debido a que uno está dividido en 2 y el otro está multiplicado por 2. ¿Estamos? Bien. Profe, ahí después del igual no tendría que estar la raíz cuadrada, ¿verdad? Ya que está trabajando con omega cero al cuadrado. Ajá, sí, un error de copy paste. Raro, don Chirino, usted encontrándome los errores. No me tenga ese concepto, profe, es solamente para No, aportar. no, pero no. Sí, ahí fue el copy-paste que metí la pata. Pase las mejores fábricas. El ancho de banda va a ser igual a 500, como decían ustedes. ¿Sí? A partir del ancho de banda, ¿cómo van a calcular la omega de corte 1 y la omega de corte 2? Con esas dos expresiones. Por eso les decía que era más importante trabajar con el omega 0 al cuadrado que con el omega 0. Va a ser igual al producto de omega 1 por omega 2, de corte 2. Y la ancho de banda es la diferencia entre la 2 y la 1. Entonces, si de acá, de uno de ellos, de espejo, la omega de corte 2 y lo meto en la otra expresión, voy a llegar a algo parecido a esto, donde me va a quedar omega 0 igual a algo donde todo está multiplicado por omega 1, que es una de mis incógnitas. Acá acomodo un poquito sacando factor común y toda esa historia. Y ahí, digamos, meto el omega de corte 1 adentro. Acá lo acomodo un poquito. A todo esto lo paso al otro miembro, cambio el signo. O paso el omega 0 para este lado para que me quede el omega de corte 1 positivo. Y ahí lo meto en la calculadora. Yo tengo una Casio de las más baratonas que saca raíz cuadrada, entonces si meto 1 el ancho de banda y menos omega 0 al cuadrado, o sea, esto era 1 por 10 a la 11 y esto era 500.000, me va a dar ese valor y me va a dar en negativo ese otro valor. Con lo cual veo que lo de don Omar González estaba cerca, pero mal.
La diferencia entre estas dos frecuencias, fíjense que son los 500.000 entre las dos pulsaciones, y eso me da, por supuesto, las dos frecuencias de corte. La otra forma de hacer esto es a partir de esta expresión, o sea, una forma es a partir de, que es la más simple, a partir de que el omega 0 al cuadrado es el producto y el ancho de banda es la diferencia, pero la otra forma es a partir de acordarnos de los XK, ¿sí? El XK va a valer menos 1 con el omega de corte 1 y va a valer más 1 con el omega de corte 2. Acá hago una serie de operaciones para despejar el omega de corte 1 y acá el omega de corte 2, ¿sí? En definitiva, esta es la misma que habíamos obtenido en la filmina anterior por el otro método, y eso por supuesto me da las dos frecuencias, y me da las dos pulsaciones, me da por supuesto las dos frecuencias, igual que de la otra forma. O sea, tienen dos métodos para calcular las pulsaciones que delimitan el ancho de banda. Luego, tenemos un circuito de limina banda, este lo vamos a pasar rápido para poder mostrarle otra cosa que tenía para mostrarle hoy. Eso vamos a tener que al L1 y al C1 los tenemos en un limina banda el circuito, al L1 y al C1 lo tenemos que al L1 multiplicar por 2 y el C1 dividir por 2, con eso hacemos los cálculos. Las formulitas son exactamente igual para calcular el R0 que en el pasabanda, son iguales, ¿sí? Me da 50 ohmios. Y el omega 0 va a ser 1 sobre L1 por C1 o 1 sobre L2 por C2. Acá está viendo chilino, tengo que corregir esto. El ancho de banda es la formulita esta. Acuérdense que esa formulita es exactamente la misma que ustedes tienen en el pasa bajo, perdón, el pasa alto. ¿Sí? También la puedo calcular al ancho de banda a partir de esta otra expresión que la vimos en la clase pasada, o sea, lo puedo calcular como esta 1 sobre 2 raíz de L12 que era igual que la del pasa alto, o lo puedo calcular mediante esta expresión. Y si ustedes se acuerdan, en el pasa banda, esto era 2R0 sobre L1, y también me tiene que dar el pasa banda por ese método el mismo valor. O sea, tenemos más de una forma de llegar a los valores. Igual que antes, hacemos lo mismo, omega 0 al cuadrado igual al producto y ancho de banda la diferencia. Despejo el omega C1, me da exactamente lo mismo que antes, salvo que los valores ahora van a ser distintos. Y tengo el valor del omega de corte 1, el valor del omega de corte 2 y las dos frecuencias que delimitan el ancho de banda. Y puedo hacer lo mismo a partir de esta expresión. Esta expresión, acuérdense que en el caso de la elimina banda, yo igualaba a más 1 el XK con el omega de corte 1 y a menos 1 con el omega de corte 2, o sea, invertido lo que hacíamos con el pasabanda. Y por supuesto me da los mismos valores. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar que los circuitos estos que estamos viendo, o sea, todo esto que estamos viendo ahora es real. Vamos a utilizar un osciloscopio digital, que es ese que ustedes tienen en pantalla, y vamos a emplear este circuito para hacer un par de mediciones como para que ustedes se lleven una imagen práctica de lo que son los filtros de K-constant. Este circuito empleo para la medición está armado sobre una placa multipropósito, en la cual yo tengo los valores de los inductores y los capacitores, que son los mismos que ustedes vieron en los 4 circuitos anteriores. Esta placa de medición, ¿para qué sirve? Cambiando los jumpers, estos que yo he puesto acá, puedo hacer pasa bajo, pasa alto, pasa banda y elimina banda.
¿sí? Esos jumpers que están marcados acá, acá voy a tener la tensión de entrada, acá la tensión de salida. Entonces vamos a ver el primer caso, que era el del circuito pasa abajo. Entonces, para hacer eso, me voy a aguantar 2 segunditos. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a poner aquí iniciar el video. ¿Sí? Vamos a iniciar el video acá. Ahí traten de poner la pantalla mía, la que estoy poniendo ahí, ¿sí? Traten de ponerla como pantalla eh, para que la vean grande. O sea, seleccionar la pantalla del administrador. Acá van a ver ustedes el osciloscopio, lo tengo ahí arriba de la mesa. Este osciloscopio tiene una particularidad que tiene generador de señales, 2 canales, es de 40 megas, tiene salida por este lado, a ver si se ve, por este lado tiene salida digital, generador de señales, tiene una serie de historias interesantes. Y la placa que yo les decía es esta que están viendo acá, espero que la ponga ahí bien, ¿sí? Esa placa está armada, los 4 filtros, con el tema de los jumpers que les decía recién. Está armada sobre el multipropósito, una de las especialidades mía en hardware, es prototipo en multipropósito, fíjense el armado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, habiéndoles mostrado esto, que es todo cierto, o sea, ahí estoy yo, ¿sí? O sea, en vivo, vamos a pasar al programa. Aguántenme 2 segunditos. Vamos a sacar esto. Voy a cortar la imagen del... voy a cortar la imagen mía, así no... Ahí estamos. Vamos a compartir la pantalla esa. Vamos a poner esto. ¿Ven bien ahí la pantalla del osciloscopio? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Voy a poner la frecuencia de inicio. Se ve, profe. Perfecto, gracias. Voy a poner aquí 5. Voy a subir esto. Tienen que se me borra que tantas cosas frecuencia voy a poner 1 es 6. 1, 6. Ok. Y se lo vamos a poner ahí donde está. Vamos a ponernos menos 60. Y se lo vamos a poner por ahí. Le vamos a dar esto. Está. Ahí está armado el circuito como pasa abajo. Están puestos los jumpers para que me dé la respuesta de un pasa abajo. Bueno, ahí termino. La frecuencia esta está en 79 y pico, que era el valor ese que habíamos calculado de frecuencia nosotros hace un rato, para el primer circuito. Era el 79 de Chirola la frecuencia, 79 de Chirola de acá, la frecuencia de corte del paso abajo. Lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar los jumpers, voy a cortocircuitar los inductores,
en serie y a cortocircuitar el capacitor en paralelo para hacer un pasa altos. Le doy a start de vuelta. Y acá, en 30 y pico, tenemos el valor de la pulsación. Lo que voy a hacer a continuación va a ser cambiar los jumpers. Voy a sacar este, y voy a hacer el paso banda. Esperen que hay algo que no les gustó. Esperen que salió mal porque hay un jumper que lo puse mal. Ahí estaría el pasabanda. Si ustedes se fijan, las pulsaciones están al ladito de los valores calculados, ¿sí? Acá no nos da justo los valores que nosotros habíamos calculado en el filtro, debido a que, digamos, media vueltita más o media vueltita menos en los inductores que ustedes habían visto ahí, hace que se varíe y armar los valores de los capacitores también costó un poco para llevarlo al valor correcto. ¿Estamos? O sea, ahí está conectado como pasabanda. Voy a cambiar de vuelta los jumpers, y a partir de ahí voy a hacer el elimina banda. El elimina banda sale, van a ver que tiene una cierta deformación. Eso puede ser por el conexionado, esa frecuencia que está en medio lejos de las conexiones. Puede ser esa la razón por la cual sale deformada acá al fondo la frecuencia. Si ustedes se fijan, los valores de corte están dentro de lo que nosotros habíamos previsto. ¿Estamos? Bueno. Déjame compartir acá. Eso está hecho todo con ese circuito. Lo que voy a hacer a continuación es otro, que tenemos acá otro circuitito. Este es un pasa, a ver si lo pongo que se vea más o menos, mejor. Este circuito también está hecho en multipropósito, ¿sí? Es un pasa abajo. Ahí tiene como ustedes conexionado, a ver si lo puedo ver. Lo estoy viendo de ese lado. También está hecho en multipropósito. Entonces voy a aguantarme un segundito, cortamos la imagen y desconecto acá y ya conecto para mostrarles este, que también lo tiene esto incluido en ese pago PDF que va a estar abierto a partir de ahora de las 10 de la noche. Justamente no lo publiqué antes para que, digamos, hicieran uso de las calculadoras y no supieran previamente los valores de los componentes. Este es un paso abajo. Esperen que encuentren donde está la pantalla para compartir. Compartir la pantalla. Esta. ¿Sí? Bueno. Entonces le vamos a dar Start.
acá le voy a tener que toquetear la frecuencia porque este era de 4000 y pico de kilohertz. Está arrancando antes, pero va a hacer esto. Voy a hacer un cachito, pero voy a poner acá el 100. 100. Y le vamos a hacer la frecuencia hasta 1 1 de 5 hasta 5. Entonces le damos a estar de vuelta. Bien, ese valor, fíjense, 4966. ¿Sí? Ese es el circuito que les mostraba recién. Entonces vamos a salir de acá. Vamos a compartir la pantalla de la presentación de PowerPoint. Eso. Bueno, este fue el primer circuito que vimos cuando estaba como pasa abajo, con esa curva. El valor calculado era 79 chirola, o sea, estamos al lado. Este pasado, aquel valor calculado creo que era 31 más o menos, un poco corrido. El pasabanda, ahí están las dos frecuencias. El elimina banda, ahí están las dos frecuencias. Y el que vimos recién, ese de la plaquita más chiquita, en el cual también tiene 50 ohmios y es 4681. Nosotros medimos 4900 más o menos. O sea, está al ladito de los valores calculados. Bueno, acá se ve que lo medí mejor. A ver, esperen un cachito. Voy a volver a poner el osciloscopio. Dejar de compartir la pantalla y vamos a compartir de vuelta. La una osciloscopio es esta. ¿Sí? Vamos a poner como hardware modo analizador de redes. Lo vamos a acomodar para que se vea lindo. Y este lo vamos a poner por acá el 100. Este enlace está redobrado. Actitud. Vamos a poner por acá. Parece que tuvimos algunos que se fueron a ver partido. Se nos está desapareciendo gente. Fíjense, poniéndolo ahí está en 4700 más o menos. 400. O sea, poniéndolo con ganas, ese es el valor. ¿Estamos? Bueno. Un poquito la historia esta era mostrarle que lo que nosotros vemos en la parte teórica es completamente realizable de forma práctica. Los filtros que vienen para los parlantes, cuando ustedes tienen Twitter, medios y buffer, están hechos con filtros de K constante. Para el Twitter pasa alto, para el buffer pasa bajo, para el de medios pasa banda. ¿Estamos? Y por ahí si hay algún ruido raro, alguna elimina banda, pero normalmente no se usa. ¿Por qué se usa el tipo de filtro este de K constante para el caso de audio? Porque mantiene la impedancia característica de los parlantes, o sea, 16
8, 16, 32, 64 ohms de acuerdo al tipo de parlante. Entonces se asegura que no haya distorsión por el tema de desadaptación de impedancia. O sea, lo mismo que ocurre cuando vieron con mi hermano la adaptación de línea y toda la historia, acá se cumple exactamente igual. Bueno, estaríamos con esto. Vamos a volver a poner la pantalla, trabajo práctico. Vamos a compartir esta pantalla. Y lo vamos a apagar. Entonces, eso, compartir pantalla. Bueno, estamos en el momento de las preguntas con respecto a... Bueno, acá me preguntan de todo menos lo que estamos hablando, pero el último ejercicio usted le da omega 0 al cuadrado, 10 a la 11, a mí me da 1 a la 11. Puede ser un error, a ver. Esperen un cachito, vamos a poner acá. ¿Qué parte de la pantalla esa? No, debe ser que le dio 1 por 10 a la 11 y usted le pone 10 a la 11. Ya me fijo. Voy a hacer un cacho. Acá entonces estoy mostrando otro PowerPoint. Profe, le hago una pregunta sobre la implementación del filtro. La clase pasada o la anterior, el ingeniero Puig también hizo una demo similar e implementó un filtro pasabanda, pero usó bobinas con núcleo de ferrite que no eran toroidales. Y apareció, o sea, no se veía la respuesta en frecuencia marcada, la banda eliminada, sino que tenía varios saltos. Y atribuyó eso al efecto de mutua inductancia que existía entre las bobinas. Es más, acercó también una cuchara, algo metálico, y se vio que también cambió la respuesta en frecuencia. Al usar bobinas cerradas como los toroides que mostró usted, ¿este efecto de mutua inductancia se ve mitigado? Exacto. Justamente eso lo habíamos probado justo ahí en el trabajo en algún momento y habíamos pensado en ponerle algún tipo de blindaje debido a que como están cerca los torochitos de ferrite, hay inductancia mutua entre ellos. Y por esa razón es que le aparece todo ese yuyerío. Por supuesto nos agarró la pandemia, estábamos dando otro tema, eso lo vimos el año pasado y quedó, no lo corregimos. Pero esa es la razón. Justamente, para hacer los filtros de K constante, lo que se utiliza son o toroides como el que yo les mostré. Estos toroides son directamente de fuente. He utilizado los toroides que se usan en los filtros de fuente conmutada de PC, o se usan por ahí en cables de redes para que le pegan dos vueltitas para un lado y para el otro para evitar ruido dentro del cable. Pero hemos armado con cazoletas. Les muestro acá un minuto, a ver si lo ponen video. Fíjense que acá, a ver si lo pueden ver. Ahí. Esas son cazoletas blindadas. Imagínensela como dos cacerolitas que tienen un núcleo, como dos budineras. Dos budineras una encima de la otra. Son cazoletas que vienen circulares o vienen a algunas que son en forma de E también, a las cuales se les pone una chapita de blindaje arriba. De esa forma se evita el tema del acoplamiento y que el filtro de mal. Lo que me decía no me acuerdo quién era, el que a ver que me pone la gente vuelta, del 10 a la 11, sí, el error
Como esto es copy-paste y esto no calcula nada, ¿sí? El 10 a la 11 acá probablemente sea 10 a la 10 o 1 a la 11. Eso ya lo voy a ver 2 minutos. Es 1 dividido la raíz cuadrada de 200 por 10 a la sexta. 200 exponencial 6 por 50 exponencial menos 9. Si eso es la raíz cuadrada de 200 exponencial menos 6 por 50 exponencial menos 9. Sí, es 1, ahí está errado esto, es 1 por 10 a la 11 o 10 a la 10. No me acuerdo quién era que me preguntaba. Bueno, eh, déjame compartir pantalla. Preguntas entonces. Espero que se me perdió este mes. Acá está. Bueno, a ver, veo el chat. Es 1 por 10 a la 11, don Bustamante. Y sí, es el que me dijo. ¿Estamos? Don Chirilo tiene bastante pérdida de histerias y esos tipos de toroides. No, los toroides, digamos, un problema que hay también, los toroides estos que utilice yo son para filtrado en baja frecuencia, pues son normalmente para en frecuencias que están alrededor de los 50 kilos, más o menos para la fuente conmutada. Vienen toroides con materiales especiales, o sea, con tipo ferrita especiales, que son para mucho más alta frecuencia y a partir de ahí, digamos, mejora mucho la respuesta. La otra historia es que, digamos, bobinar un toroide es, para medir el propio uso un inductómetro, no. Acá Don Ocampo me pregunta, ¿cómo hice para medirla? Con un puente de inductancia y capacidad. Directamente leo el valor de la inductancia. Lo que se hace es, digamos, bobinarlo, dejar un extremo más largo que el otro para seguir bobinando si falta, y a partir de ahí tratar de ajustar el valor de inductancia. Justamente como es complicada la implementación, o sea, para armar la inductancia en toroide, lo que se hace es hacer una especie de usillo, ¿sí? Imagínenlo como lo que se usa para la tanza, una tirita con 2B cortada en la punta, lo que se usa para la tanza para pescar sin caña. Ahí se envuelve el alambre y se va pasando por adentro del agujero y de esa manera, digamos, se hace. Acá yo, Es uno de estos, acá tengo uno, profe. ¿sí? Escucho, eso, exactamente. Lo que pasa es que eso es no para un toro. Es para toroide bastante. Ese más o menos para una rueda de auto. Pero, claro. Es para una rueda de auto. La idea sería que entre aquí dentro y uno daría la vuelta con esto. Claro, Y... exacto. Digamos que le salió medio abuso el usillo. No, este lo tengo para guardar los cables, pero justo venía en casa. Digamos algo parecido a eso, en el cual se enrolla el alambre de cobre. Yo acá utilicé directamente, en lo que implementé yo, utilicé cable de red, o sea, corté un pedazo de cable, ¿cómo se llama esto?
el cable UTP, y bueno, utilicé eso como Don Elizondo hace 8 meses que no tira la línea. Ya cuando llueve, ahora llueve pescado. Don Ocampo dice que no conocía esa técnica. ¿Qué va a hacer? Bien, cortamos acá. Entonces, en la próxima semana, en la parte teórica, vamos a empezar con filtros M derivados. El día viernes yo les voy a publicar el material que vamos a usar para filtro M derivado, como para que le peguen una muy buena leída para la clase del miércoles que viene. Ese tema no va a entrar en el parcial. La idea con el parcial, eso necesito que el viernes se pongan de acuerdo con el ingeniero Lucas Puig. Si lo empezamos a las 5:30 o lo empezamos a las 6, va a durar 2 horas y cuarto el parcial, ¿sí? Entonces, la duda está de 6 a 8, porque creo que ustedes tienen una clase de después, o de 5:30 a 8, sería de 6 a 18 a 20:15, o de 17:30 a 20:15, ¿sí? Ahí voy a necesitar que ustedes me digan que si lo hacemos desde las 5:30 o lo hacemos desde las 6, pero puede llegar a superponerse con la otra clase que tiene. Este lo vamos a hacer todos juntos, no va a haber tiempo. Va a ser exactamente igual que el primer parcial de arrastre, de cálculo, de verdadero falso, o sea, con las mismas técnicas que el primer parcial. Y calculamos que van a ser 10 ítems. Tenga piedad, me dice don Calvin. No es cuestión de piedad, don Calvin. Yo doy los temas y voy a tomar los temas que he dado, así que no tienen, si estudian no van a tener no hace falta piedad. Van a ser ustedes solos los que van a sacar una buena nota, sin piedad. Bueno, son las 9:45, está por empezar Jesús, así que los dejo, que pasen un buen fin de semana estudiando los temas para el parcial del otro viernes. Suerte y cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, que estés bien.